Dicen que el mar calma, ¿verdad? Que las olas se llevan las preocupaciones. Mentira. Es un engaño de quienes nunca miraron lo suficientemente hondo, de quienes nunca sintieron el frío que sube de la oscuridad, directo a la médula de los huesos. Yo he visto mucho en este vasto mundo de agua salada. Tiempos de mar en calma, que parecía un espejo, el cielo pintado abajo. Tiempos de tormenta, donde el barco se volvía un juguete y el trueno se tragaba su propio grito. He visto ballenas saltar, delfines jugar, estrellas fugaces zambullirse en el horizonte. Lo vi todo, casi todo, menos el fondo. Nadie ve el fondo, de verdad. Y si lo ve, ahí la historia es otra, ¿eh? Nosotros, los viejos lobos de mar, aprendemos a respetar. No es solo la fuerza de la ola, el diente de un tiburón o la roca escondida que te parte el casco. Es lo que está allá abajo. Lo que se mueve sin hacer ruido. Lo que tiene ojos que no parpadean, y lo ven todo. Todo lo que uno intenta olvidar, enterrar bien hondo. Ustedes, que viven en tierra firme, con la luz de los faroles y el ruido de la ciudad, piensan que el peligro está en el asaltante, en la enfermedad, en un incendio. Pequeños miedos, al fin y al cabo. El verdadero miedo, ese miedo que quiebra la mente, que te hace gritar sin voz, está en el silencio del abismo. Allí donde el sol nunca llega. Donde el aire se queda atrapado en los pulmones y la presión aplasta los huesos como si fueran papel mojado. Esta agua que lame nuestros pies aquí en Barra do Una, que trae el pescado a nuestro plato, es la misma agua que guarda los secretos más antiguos. Secretos que nadie debería saber. Cosas que miran. Las llaman los ojos abisales. Al principio, uno cree que es leyenda de borracho, cuento de pescador viejo. ¿Quién no ha escuchado historias fantásticas en el puerto? Pero el mar tiene una forma de mostrarte la verdad, no importa cuánto intentes cerrar tus propios ojos. Él te encuentra. Empezó hace mucho tiempo. No fue de golpe. Fue despacio. Primero, unos sonidos extraños en las profundidades, que los sonares captaban y los marineros juraban que no era bicho alguno que conocieran en ningún tratado de biología marina. Después, las desapariciones. No una o dos, no. Barcos enteros. Cargueros, pesqueros, como si el mar hubiera desarrollado un apetito nuevo, insaciable. Y nadie encontraba restos, ¿saben? Ni un tablón, ni un chaleco salvavidas. Solo el vacío, como si fueran borrados de la existencia. Y luego vinieron los colores. Un brillo verdoso, débil al principio, casi imperceptible. A veces, allá lejos, en el horizonte, como un relámpago que no era relámpago. O un reflejo extraño en el agua oscura, justo en la punta de la ola, que parecía invitarte a mirar. Uno se frotaba los ojos, creía que era el cansancio de las guardias, el sol pegando mal en la vista. Pero el color no se iba. Se quedaba en la memoria, un espectro verde que te helaba el alma hasta los tuétanos. Y cuando cerrábamos los ojos para intentar descansar, ahí estaban. Los ojos. Mirándote de vuelta desde la propia oscuridad de tu mente, sin juicio, solo con una hambre insaciable. Yo vi a muchos morir en este mar. Por la furia de la naturaleza, por la mano del hombre. Pero lo peor es ver a alguien morir por lo que no podía dejar de ver. Por lo que el mar mostró, y la mente ya no pudo aguantar. El mar tiene memoria. Y lo recuerda todo. Las vidas que se tragó, los secretos que guarda, los juramentos rotos, los sacrificios olvidados. Y ahora parece que está listo para recordárnoslo a todos. Porque los ojos, sí, los ojos se están abriendo de nuevo. Y esta vez, no es leyenda. No es un cuento de viejos pescadores. Es el eco sombrío de sacrificios antiguos, volviendo a la superficie desde las fosas más profundas. Ellos te ven. Incluso aquí, en tierra firme. Lo ven todo. Y Baja California, Baja California fue solo el principio. El principio de algo mucho más grande, mucho más antiguo. Algo que está esperando. El descubrimiento inesperado. Durante generaciones, la humanidad ha mirado al océano y ha visto un espejo de misterios.
Una vasta extensión azul que prometía secretos inexplorados, tesoros perdidos y horrores impensables. Pero ¿qué pasaría si la inmensidad decidiera, por sí misma, revelar algo? ¿Y si lo que emerge de las profundidades no fuera un tesoro, sino una advertencia? Prepárense. Porque hoy vamos a desvelar una verdad que les hará cuestionar cada ola que besa la playa, cada inmersión en el azul. Una verdad que está a punto de cambiar su percepción del mundo, y que, una vez escuchada, jamás podrá ser olvidada. A mediados de 2023, un equipo de oceanógrafos, liderado por la doctora Sofía Alarcón, una de las mentes más brillantes en geología marina, se embarcó en una misión de rutina frente a la costa de Baja California. El objetivo: mapear formaciones rocosas submarinas y monitorear la vida marina en un área de poco más de 200 metros de profundidad, considerada segura y bien estudiada. Lo que encontraron, sin embargo, estaba a años luz de cualquier cosa que sus manuales académicos pudieran explicar. Durante un escaneo de rutina, los monitores del ROV comenzaron a captar una anomalía. No era un volcán submarino inactivo, ni una nueva especie de coral. Era algo diferente. Una estructura, sí, una estructura, esbelta, con formas que desafiaban la aleatoriedad de la naturaleza y que parecía pulsante. Un brillo comenzó a emanar de ella. Un verde. No el verde translúcido de las aguas poco profundas, sino un verde profundo e hipnótico, casi sobrenatural. Pulsaba. Lenta, rítmicamente, como un corazón submarino latiendo en la oscuridad. El silencio del océano profundo, habitualmente interrumpido solo por el chasquido de los camarones o el eco distante de una ballena, fue llenado por una frecuencia. Un sonido. Bajo, casi inaudible, pero que resonaba, no en los oídos, sino en la propia caja torácica de quien lo escuchaba. El equipo, al principio entusiasmado con el descubrimiento de una posible nueva formación geológica, pronto se dio cuenta de que había algo fundamentalmente erróneo. Los datos de los sensores de presión y temperatura comenzaron a presentar lecturas inexplicables. La brújula del ROV fluctuaba erráticamente. Y ese sonido, ese sonido. Al principio, los científicos intentaron racionalizarlo. Fallos en el equipo. Interferencia magnética. Pero en el fondo, cada uno de ellos sentía una verdad más sombría emergiendo junto con aquel brillo. No era un error. Era una presencia. ¿Qué era esa estructura? ¿Por qué pulsaba con aquella luz verdosa? Y lo más importante, ¿qué despertó? Las respuestas están en un viaje hacia las profundidades de lo desconocido, y les puedo garantizar, nunca más verán el océano de la misma forma. Si esta introducción ya les ha erizado la piel, imaginen lo que viene a continuación. Dejen su like para que más personas puedan desvelar esta verdad. Suscríbanse al canal y activen la campana para no perderse ni un segundo de esta revelación. Y comenten aquí abajo, ¿creen que estamos solos en las profundidades? ¿O hay algo más, observando? Créanme, la respuesta podría quitarles el sueño. Lo que los ojos del abismo estaban a punto de revelar era mucho más antiguo y terrible que cualquier mito. Era la primera chispa de una pesadilla que, una vez encendida, consumiría la razón de todos los que osaran mirar a la oscuridad. Habían encontrado algo. ¿Pero qué habían liberado? ¿Qué había despertado? El artefacto olvidado. Lo que yacía en el fondo abisal de la costa de Baja California no era una mera formación geológica, ni un fenómeno natural inexplicable. A medida que el ROV se acercaba, la verdad se volvía aterradoramente clara. Aquello era una estructura. No una roca moldeada por el tiempo y la corriente, sino algo construido. Sus formas eran geométricas, precisas, con ángulos y simetrías imposibles de ser obra del azar. Era grande, imponente, y emanaba un aura de antigüedad que erizaba la piel. No era un barco naufragado, ni un avión caído. Aquello era un artefacto. El equipo de Sofía Alarcón, inicialmente en SOC, comenzó a analizar las imágenes con una obsesión febril. Los análisis preliminares de su superficie revelaban una composición material desconocida, increíblemente densa y resistente a la corrosión, a pesar de estar sumergida por milenios. No era metal. No era piedra volcánica. Era algo, orgánico e inorgánico al mismo tiempo,
como si hubiera crecido y sido esculpido por una inteligencia alienígena. Y de sus superficies, en grietas y surcos que parecían símbolos tallados, emanaba el brillo verde constante, pulsante, que ahora parecía querer tragarse la propia luz del ROV. Era el mismo verde hipnótico que Seca Ribeiro, el viejo lobo de mar, describió en sus pesadillas más profundas. Un color que prometía tanto conocimiento como locura. La doctora Alarcón y su equipo intentaron descifrar los patrones geométricos en la superficie del artefacto. No correspondían a ninguna civilización terrestre conocida. Cada línea, cada curva, cada intersección desafiaba la lógica arqueológica convencional. Sin embargo, uno de los asistentes, un joven arqueólogo marino con una pasión casi enfermiza por las mitologías antiguas y las teorías marginales, notó una extraña y perturbadora semejanza. Aquellos surcos, aquellas curvas, parecían ecoar símbolos encontrados en algunos de los artefactos mayas y aztecas más enigmáticos, pero de una forma distorsionada, como si fueran una versión primordial, o quizás, una influencia de algo mucho, mucho anterior. No eran símbolos de sacrificio en el sentido que conocemos, sino de conexión. Una conexión con el abismo. Una llamada ancestral que el tiempo y las aguas habían silenciado, hasta ahora. La cuestión crucial era, si aquello había sido construido, ¿por quién? ¿Y cuándo? La datación preliminar, aunque incierta debido a la naturaleza bizarra del material y la presión del tiempo submarino, apuntaba a un periodo muy anterior a cualquier civilización conocida. Miles de años. Quizás incluso antes de que la propia humanidad se hubiera erigido de la sabana para mirar las estrellas. La estructura no parecía una ruina dejada por el paso de una civilización. Parecía algo que fue colocado allí, con un propósito. Un propósito que el mar, con su inmensa y silenciosa paciencia, guardó celosamente por eras. Aquel artefacto no era solo un descubrimiento arqueológico, era una puerta. Una puerta hacia un pasado inimaginable, sellada por las profundidades y ahora, inadvertidamente, abierta de nuevo. Y lo que estaba al otro lado de esa puerta era el verdadero terror. Pero el brillo verde y el sonido pulsante no eran los únicos misterios que envolvían al artefacto. Había algo más. Algo que el artefacto parecía atraer de las profundidades aún mayores, algo que respondía a su llamado silencioso, casi un eco. Las lecturas de los hidrófonos del barco comenzaron a registrar patrones anómalos, pulsos que no eran de ballenas ni de actividad sísmica conocida. Parecían responder al ritmo del brillo verde. ¿Qué era ese objeto ancestral? ¿Sería una herramienta diseñada para un propósito que la mente humana no podía concebir? ¿Un faro que guiaba algo a la superficie? ¿O un receptáculo, una prisión, para algo que el propio tiempo había olvidado y ahora, con su liberación, amenazaba con reclamar el mundo? La verdad es que a cada minuto que pasaban observándolo, el equipo sentía que no eran ellos los que estaban descubriendo el artefacto, sino el artefacto el que los estaba descubriendo a ellos. Y ese descubrimiento, esa revelación, cambiaría no solo la ciencia y el entendimiento humano, sino el destino de quien se atreviera a mirar fijamente a los ojos abisales. La advertencia de Seca parecía susurrarse desde el fondo del mar. Los primeros signos psicológicos. El brillo verdoso del artefacto, tan hipnotizante y perturbador, no era lo único que emanaba de las profundidades. Con el descubrimiento, llegó un cambio sutil, pero insidioso, en la mente de la tripulación y de los científicos a bordo del buque. Los primeros signos no fueron de avistamientos o ruidos explícitos, sino de una invasión más íntima y aterradora, la mente humana. Las noches a bordo del buque de investigación, antes marcadas solo por el ronroneo de los motores y el suave vaivén de las olas, comenzaron a ser puntuadas por un nuevo tipo de horror. Pesadillas. No los sueños malos comunes, sino visiones vívidas, repetitivas, que se infiltraban en el sueño de todos, independientemente de la edad o la experiencia. Imágenes de oscuridad opresora, de ojos verdes gigantes observando desde la nada, de voces distorsionadas que parecían llamar desde una profundidad insondable. El terror era tan real que muchos se despertaban sudando frío, el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho, convencidos de que habían flotado en un abismo sin fin. La doctora Alarcón, una mujer de ciencia y lógica inquebrantable, fue una de las primeras en sentir los efectos más profundos. Al principio,
Atribuyó el insomnio y la creciente irritabilidad al estrés del descubrimiento y a la falta de sueño. Pero los días se transformaron en una neblina. Sonidos distantes, que nadie más escuchaba, parecían manifestarse en su mente. Olores, un aroma salobre, casi metálico, flotaban en el aire, aunque el aire del barco estaba limpio y filtrado. Se encontraba mirando fijamente la superficie del agua durante horas, como si esperara que algo emergiera, algo que sus colegas no podían ver. Una sensación constante de ser observada comenzó a corroerla por dentro. No era solo ella. Uno de los buceadores más experimentados, un hombre conocido por su calma bajo presión extrema, comenzó a negarse a descender más de 50 metros, citando una sensación que se lo impedía. Describía el agua como pesada, viva, y decía que los ojos lo esperaban allá abajo, en el fondo. Alucinaciones leves comenzaron a manifestarse entre la tripulación, destellos de luz verde en rincones oscuros, voces susurrantes que venían de los sistemas de comunicación, figuras sombrías que parecían moverse en la periferia de la visión. La cordura, antes un ancla firme, parecía empezar a soltarse, flotando a la deriva en un mar de paranoia y terror creciente. La cohesión del equipo comenzó a desmoronarse. La desconfianza crecía entre ellos. ¿Quién estaba realmente sintiendo esto y quién estaba simplemente sucumbiendo al estrés o la privación de sueño? Pero la doctora Alarcón sabía, en su fuero interno, que aquello era mucho más que estrés o falta de descanso. Era el artefacto. Era el brillo verde. Era la frecuencia que éste emitía, invadiendo sus mentes, sintonizándolas con algo antiguo y terriblemente malévolo que residía en el fondo del océano. El descubrimiento no era solo una anomalía física, era una llave al terror psíquico, abriendo puertas en la mente humana que nunca deberían haber sido abiertas. ¿Qué estaba haciendo este artefacto con ellos? ¿Y cuál era el objetivo de este ataque silencioso a la razón y a la sanidad? La conexión con leyendas locales. Mientras la cordura de la tripulación se desvanecía, un patrón perturbador comenzó a emerger. Las pesadillas y las visiones no eran aleatorias. Se conectaban a algo más antiguo, algo que la ciencia moderna había descartado como mera superstición. La clave para entender el terror que venía del fondo del océano no estaba en los laboratorios de vanguardia, sino en las voces olvidadas del pasado. Fue el joven arqueólogo marino, el mismo que había notado las extrañas similitudes en los símbolos del artefacto, quien hizo la conexión inicial. En medio de su propia batalla contra el insomnio y los susurros crecientes que invadían su mente, recordó fragmentos de folclore costero que había recolectado durante sus investigaciones en aldeas remotas de México, especialmente en la península de Yucatán y en las comunidades de pescadores de Baja California. Había escuchado leyendas sobre ojos brillantes en las profundidades, sobre ciudades sumergidas habitadas por entidades ancestrales, y sobre sacrificios antiguos hechos al mar para apaciguar algo que yacía dormido bajo las olas. Una historia en particular resonaba con una claridad escalofriante. Contada por ancianos mayas y pescadores de edad avanzada, hablaba de una era anterior a la gran catástrofe, cuando el dios de ojos verdes de las aguas profundas exigía un tributo. Describían un brillo verdoso que emergía de las fisuras más oscuras del océano, trayendo consigo visiones y locura para aquellos que lo vieran y no ofrecieran lo que le era debido. Las leyendas narraban la desaparición de islas enteras y villas costeras que habían fallado en honrar el acuerdo ancestral, siendo arrastradas sin piedad a un abismo eterno por una fuerza invisible, pero con ojos centelleantes que no perdonaban. Al principio, Sofía Alarcón resistió la idea. Ella era una científica, una mujer de hechos y datos irrefutables. Las leyendas eran para antropólogos, para folcloristas, no para geólogos marinos que trabajaban con sondas y ROVs de última generación. Pero las evidencias eran innegables. Los patrones de las pesadillas que atormentaban a la tripulación, la forma inquietante en que el equipo estaba siendo afectado, la propia naturaleza del artefacto y su materialización, todo hacía eco de esas historias ancestrales con una precisión escalofriante. Aquel brillo verde no era solo energía residual de un objeto, era una firma. La firma de una entidad o de un poder que los pueblos antiguos habían reconocido y temido con una reverencia abrumadora, y que ahora, después de milenios de sueño forzado, estaba despertando a una nueva era. La tripulación, o lo que quedaba de ella sin sucumbir completamente a la paranoia y la desesperación,
percibió que no estaban lidiando con un fenómeno natural caprichoso o con los restos de una civilización perdida cualquiera. Estaban lidiando con una entidad. Una conciencia ancestral que había sido apaciguada o sellada por rituales olvidados y conocimientos arcanos, y que el artefacto, inadvertidamente activado por su intrusión, estaba ahora llamando de nuevo a la existencia. Las leyendas no eran solo cuentos para asustar niños o para explicar lo inexplicable. Eran advertencias. Advertencias de un miedo tan primordial que el ser humano moderno, con toda su tecnología y su ciencia, simplemente había olvidado, para su propio y fatal peligro. ¿Qué sabían los ancianos de Baja California y de Yucatán que la ciencia había ignorado obstinadamente? Y, lo que era aún más aterrador, ¿cómo habían logrado ellos sobrevivir o contener algo tan vasto y antiguo? La respuesta a esa pregunta, si es que la había, podría ser la única esperanza de salvación para todos. La manifestación física del terror. Lo que comenzó como susurros en la mente y visiones en pesadillas pronto trascendió la barrera de lo psicológico. El terror que emanaba del artefacto ancestral no se conformaba ya con solo perturbar la cordura. Ansiaba manifestarse, mostrar su verdadera y aterradora faz. Y las profundidades comenzaron a responder a su llamado con una frialdad brutal. La primera señal innegable de la manifestación física no llegó en los monitores del buque, sino en la propia superficie del agua. En noche sin luna, el brillo verde que antes parecía confinado al fondo del mar comenzó a emerger. Hilos luminiscentes, como tentáculos etéreos, flotaban lentamente desde la oscuridad del abismo, serpenteando y pulsando en la superficie del agua alrededor del buque. No eran la bioluminiscencia común que los científicos conocían, eran concentrados, vibrantes, y se movían con una intención que helaba la sangre hasta el tuétano. La tripulación, ya al borde de la histeria colectiva, veía cómo estos hilos se acercaban, tocando el casco del buque, como si algo gigantesco e invisible estuviera acariciando la embarcación desde las profundidades más abismales. Los hidrófonos, que antes solo captaban frecuencias extrañas e inexplicables, ahora registraban algo mucho más siniestro. Sonidos bajos, guturales, que parecían venir de incontables gargantas en el abismo, una cacofonía infernal. No era el canto melancólico de ballenas, ni el chasquido inocente de camarones o delfines. Era un sonido que parecía desgarrar el propio tejido de la realidad subacuática, un lamento primal que hablaba de un dolor antiguo y de una hambre insaciable. Y, en algunas ocasiones, los sonares captaban formas, masas gigantescas y amorfas que se movían con una velocidad imposible, mucho más allá del área de operación del ROV, pero claramente en respuesta al artefacto. Una coreografía macabra dirigida por una fuerza desconocida. El terror, que antes era una sensación que se arrastraba por la piel, se volvió visible. Criaturas, o lo que parecían ser criaturas, comenzaron a ser avistadas. No eran los monstruos marinos conocidos de la criptozoología o la mitología, eran abominaciones. Formas disformes, con múltiples apéndices que se movían como si fueran independientes, y, invariablemente, con ojos que brillaban con el mismo verde hipnótico del artefacto, emitiendo una luz que penetraba la oscuridad. Se movían con una gracia antinatural en la penumbra submarina, a veces pasando rozando las ventanas sumergidas del ROV, otras veces flotando brevemente cerca de la superficie, visibles solo como siluetas monstruosas contra el brillo esmeralda que los acompañaba y parecía impulsarlos. Parecían los guardianes, o quizás las extensiones, de la propia entidad que el artefacto estaba invocando. Eran los heraldos de algo inefable. El equipo se vio cercado. El océano, que había sido su hogar, su objeto de estudio, y la fuente de su pasión, se había transformado en una prisión viva, poblada por horrores que desafiaban la comprensión humana. El artefacto no era solo un objeto inerte. Era un faro, un catalizador, despertando algo que había dormido durante eones en las profundidades más allá de la luz del sol. Los ojos abisales ya no eran una mera metáfora para lo desconocido, eran reales, multifacéticos, con una miríada de formas, y estaban observando cada movimiento del buque, cada respiración desesperada de la tripulación. El terror había salido de la mente para entrar en el mundo físico. Y la pregunta que flotaba en el aire gélido y salado era, ¿qué querían estas abominaciones? ¿Y qué sucedería cuando finalmente lograran llegar a la superficie para reclamar lo que consideraban suyo? El sacrificio o ritual antiguo.
Las manifestaciones físicas del terror no solo confirmaron la presencia de una amenaza incomprensible, sino que también trajeron una claridad aterradora. Lo que habían encontrado no era un mero objeto inerte, sino algo con una intención definida y maligna. Y las leyendas antiguas, antes vistas como simples cuentos folclóricos para asustar niños o explicar lo inexplicable, se revelaron como manuales de supervivencia, o quizás, de condena. Las historias transmitidas de generación en generación por los ancianos de Baja California y Yucatán hablaban no solo de ojos y criaturas abisales, sino de un ciclo, un pacto, una necesidad de apaciguar, una deuda ancestral que el tiempo no podía borrar. Fue el joven arqueólogo marino, que ahora casi vivía sumergido entre mapas antiguos, textos descifrados y tablillas desgastadas que había investigado en archivos olvidados, quien descubrió un pasaje recurrente en las narrativas más oscuras y herméticas. Estas leyendas describían al dios de ojos verdes o el habitante del profundo no como un ser puramente malévolo, no como un demonio en el sentido tradicional, sino como una fuerza primordial, casi una deidad indiferente, que existía en un equilibrio precario con el mundo de la superficie. Una entidad tan antigua que su mera presencia podía distorsionar la realidad. Para mantener ese delicado equilibrio, para evitar que su influencia, una marea de locura y destrucción, consumiera la tierra y la mente de los hombres, se exigía un tributo. No era siempre un sacrificio de vida, aunque, sí, había cuentos sombríos y susurrantes sobre ello, historias de comunidades enteras desaparecidas sin dejar rastro. A veces, era un objeto de inmenso valor espiritual, un conocimiento prohibido y peligroso que debía ser entregado para nunca ser revelado, o la memoria misma de una estirpe completa, voluntariamente entregada al abismo para ser olvidada. El artefacto, ahora comprendido en toda su aterradora implicación, no era solo un faro que llamaba a la oscuridad, sino un recipiente. Una especie de ancla para la entidad, y a la vez, un punto de recolección para ese tributo. Las civilizaciones antiguas, en su sabiduría desesperada o en su profunda ignorancia de lo que verdaderamente hacían, habían creado estos artefactos para sellar, o al menos, para calmar el poder latente del abismo. Esto garantizaba milenios de una paz relativa en la superficie, a cambio de un pago continuo, o un ritual de renovación en ciclos específicos de tiempo que solo ellos comprendían. La luz verde pulsante del artefacto, que al principio parecía un misterio, no era un simple signo de activación, era el latido de una hambre milenaria. El hambre de algo que fue prometido y que ahora, con su despertar forzado, estaba exigiendo su parte, su cuota, con una paciencia aterradora. Fragmentos aún más aterradores de estas leyendas contaban sobre las consecuencias de romper el pacto. El castigo era absoluto e indiscriminado. Aldeas costeras enteras eran engullidas por el mar en cuestión de horas, sin dejar supervivientes. Las mentes de los pocos que lograban escapar eran retorcidas en una locura irrecuperable, incapaces de olvidar el brillo verde que los perseguía día y noche, incluso en la oscuridad más profunda de sus mentes. Se narraba también el surgimiento de criaturas de las profundidades, las abominaciones que ahora merodeaban el buque, que subían a la superficie para cazar a aquellos que fallaban en ofrecer el tributo, llevándolos a las fauces del abismo. El toque del artefacto, la irradiación de la frecuencia psíquica que lo acompañaba, no había solo despertado a la entidad, había roto un sello ancestral de un pacto tan antiguo como el tiempo mismo. Los investigadores, en su noble búsqueda de conocimiento, se convirtieron inadvertidamente en los despertadores y, por extensión, en los deudores del abismo. La revelación cayó sobre la tripulación como una sentencia de muerte ineludible. Ya no estaban simplemente estudiando una anomalía científica, estaban en el centro de un antiguo ritual de sacrificio que había sido quebrado, y la entidad de los ojos abisales estaba regresando para cobrar su deuda, sin importar el precio. La pregunta ya no era ¿qué es esto?, sino más bien ¿qué necesitamos dar para detenerlo? La doctora Alarcón y lo que quedaba de su equipo se vieron enfrentados a un dilema moral y existencial aterrador. ¿Sería posible restablecer el pacto? ¿O simplemente se retrasaría lo inevitable? Y, de ser posible, ¿cuál sería el sacrificio necesario para contener un terror que se alimentaba de milenios de deudas y promesas rotas? La leyenda ofrecía una salida, una tenue esperanza en la oscuridad, pero el precio podría ser algo que ninguno de ellos estaba preparado para pagar, algo que iba más allá de la propia vida, más allá de la cordura, e incluso más allá de la propia existencia del alma. La corrupción progresiva.
El brillo verde y la frecuencia del artefacto no eran solo catalizadores para un despertar antiguo, eran agentes de una transformación, de una contaminación profunda. Lo que comenzó como pesadillas y alucinaciones en la mente de la tripulación evolucionó a una corrupción más profunda, un cambio insidioso que afectaba la esencia misma de aquellos a bordo del buque. La cordura se desvanecía, pero algo mucho más sombrío, más alienígena, tomaba su lugar. El doctor Elías Vargas, el joven arqueólogo marino que había desentrañado las leyendas más oscuras, fue uno de los primeros en mostrar los signos más alarmantes de esta invasión. Su pasión por el descubrimiento se transformó en una obsesión maníaca que consumía su ser. Dejó de comer, de dormir, y pasaba horas murmurando en lenguas que nadie más entendía, palabras que parecían hacer eco de los sonidos guturales que venían de las profundidades, una letanía de lo incomprensible. Su piel adquirió un tono pálido y húmedo, casi translúcido, y sus ojos, antes vibrantes de curiosidad académica, ahora cargaban el mismo brillo verdoso débil y etéreo que emanaba del artefacto. Ya no era Elías. Era un heraldo, un anfitrión, o quizás un discípulo involuntario de aquello que residía en el abismo, una extensión de su voluntad. Otros tripulantes comenzaron a exhibir comportamientos igualmente extraños y perturbadores. Algunos se volvieron catatónicos, sentados durante horas mirando fijamente a la nada, con sonrisas vacías y macabras en el rostro, como si sus mentes hubieran sido reemplazadas por un silencio absoluto. Otros, otrora los más racionales y estables de la tripulación, se tornaron violentos y paranoicos, peleando entre sí por razones triviales, convencidos de que eran saboteados o espiados por sus propios colegas. Había informes escalofriantes de tripulantes que, en momentos de delirio agudo, intentaban lanzarse al mar sin motivo aparente, atraídos por una fuerza invisible, susurrando sobre regresar a casa o reunirse con los ojos que los esperaban. La voz del abismo estaba llamando, y algunos, con su voluntad rota, simplemente no podían resistir su hipnótico y mortal llamado. La propia doctora Alarcón, a pesar de su férrea disciplina mental, sintió la ineludible y aterradora transformación en sí misma. Los momentos de claridad mental eran reemplazados cada vez más por densas nieblas de confusión y lapsos de memoria inexplicables. Se encontraba dibujando símbolos extraños en su diario de a bordo, los mismos que Elías murmuraba en sus trances, sin recordar cómo habían llegado allí o qué significaban. El agua salada en su camarote, inexplicablemente, parecía susurrar su nombre en la oscuridad de la noche, una invitación constante. La línea entre la realidad tangible y la influencia psíquica del artefacto se estaba volviendo demasiado tenue para ser discernida. Su piel, en ciertas áreas, comenzó a presentar manchas oscuras, como marcas que indicaban algo que crecía o se extendía por debajo de la epidermis, un cambio sombrío y antinatural. El buque, antes un bastión de la ciencia y la exploración humana, se transformó lentamente en un manicomio flotante a la deriva en un océano de horrores. La tripulación restante, aterrorizada y exhausta, ya no confiaba en nadie, ni siquiera en su propia sombra. El brillo verde del artefacto parecía intensificarse con cada mente que cedía, con cada cuerpo que sucumbía a su corruptora influencia. Era como si la entidad de los ojos abisales se estuviera alimentando de la cordura y de la vida misma de los humanos, transformándolos en algo nuevo, en algo que serviría a sus propósitos incomprensibles. ¿Qué sería de un cuerpo o de una mente completamente corrompida por esta presencia ancestral? La respuesta, aterradora e ineludible, parecía estar desplegándose justo ante sus ojos, prometiendo un destino mucho peor que la muerte para aquellos que no pudieran resistir el llamado final del abismo. La búsqueda del conocimiento prohibido. Con la corrupción extendiéndose como una plaga ineludible, y la cordura de la tripulación pendiendo de un hilo cada vez más fino, la desesperación se apoderó de todos. La doctora Alarcón y los pocos que aún resistían la influencia insidiosa de los ojos abisales sabían que ya no podían confiar en la ciencia convencional para salvarlos. Las respuestas a su pesadilla no estaban en ecuaciones complejas ni en los datos de sensores de alta tecnología, sino en un conocimiento que había sido intencionalmente olvidado, suprimido, quizás por una razón muy, muy buena. La única esperanza, por remota que fuera, era encontrar un camino para detener la marea de locura y horror que los engullía sin piedad. A estas alturas, el buque era un espectro fantasmal, apenas flotando a la deriva en la inmensidad del océano. Las comunicaciones estaban irremediablemente comprometidas,
Cualquier intento de pedir ayuda resultaba en una estática ensordecedora llena de susurros distorsionados, voces que parecían llamar desde las profundidades, o en silencios que pesaban más que el propio océano oscuro que los rodeaba. La doctora Alarcón y el ahora casi completamente transformado doctor Elías Vargas, cuya mente oscilaba de forma aterradora entre breves momentos de lucidez y un control absoluto por parte de la entidad, revelando fragmentos de información en trances casi proféticos, dirigieron su atención a los registros históricos y arqueológicos. Sabían, con una certeza escalofriante, que las leyendas no eran solo cuentos, eran mapas. Mapas para un conocimiento prohibido, oculto a la humanidad moderna. La búsqueda los llevó a los diarios personales de Elías, repletos de anotaciones sobre mitos olvidados, civilizaciones que la historia oficial nunca reconoció, y teorías que rayaban en lo esotérico. Había menciones a bibliotecas sumergidas, no de libros de papel que se desintegrarían, sino de memorias grabadas en estructuras de cristal inalterables en el fondo del mar, o en templos ocultos en cavernas costeras secretas, protegidos por barreras mágicas o naturales. Uno de los textos antiguos más crípticos hablaba de un códice de jade, un compendio de rituales y advertencias dejados por una casta de sacerdotes mayas que habían lidiado directamente con el dios de ojos verdes en tiempos remotos. Este códice, si existía, contenía la clave para sellar a la entidad una vez más, para devolverla a su letargo forzado, pero su paradero era un misterio insondable, quizás enterrado bajo las arenas del tiempo o custodiado por alguna tribu remota y olvidada en lo profundo de la selva mexicana. Mientras la doctora Alarcón hurgaba frenéticamente en los archivos digitales y físicos a bordo del buque, sintiendo que el tiempo se agotaba con cada latido de su corazón, Elías, en sus escasos momentos de lucidez, la guiaba con frases enigmáticas, casi poéticas, que sólo ella podía interpretar. Él hablaba de portales de carne y ecos de sacrificios que necesitaban ser comprendidos para que el ciclo de terror pudiera ser interrumpido. La verdad que buscaban era inmensamente peligrosa. Muchos otros habían muerto o enloquecido por completo al intentar desvelarla a lo largo de la historia. Era un conocimiento que, una vez adquirido, no podía ser deshecho, y que conllevaba un costo tan terrible que pocos estarían dispuestos a pagarlo. El tiempo estaba agotándose rápidamente. Las manifestaciones físicas de las criaturas se hacían más audaces y constantes, emergiendo directamente del agua para acechar el buque. Y el brillo verde que impregnaba cada rincón del navío ahora parecía tener una voluntad propia, moviéndose por las paredes, tocando la piel de la tripulación dormida, robándoles la poca fuerza que les quedaba. La única forma de resistir este asalto, o de tener alguna esperanza de supervivencia, era entender la verdadera naturaleza del pacto antiguo y encontrar la forma de renovarlo o de romperlo definitivamente, cueste lo que cueste. La jornada hacia el conocimiento prohibido era la última y más desesperada apuesta contra el abismo, una inmersión final en la oscuridad, y lo que ellos descubrirían en ese camino podría ser la salvación para la humanidad o, más probablemente, la condena final y absoluta. El dilema moral / sacrificio necesario. El conocimiento prohibido, una vez revelado, se mostró como una espada de doble filo, tan afilada como la locura misma. Trajo consigo la verdad sobre cómo contener el terror de los ojos abisales, pero también desveló un dilema moral tan aterrador como la propia entidad que los acechaba. La solución, si es que se le podía llamar así, no era científica, no era lógica, sino brutalmente ancestral, un sacrificio. No un acto simbólico de fe o arrepentimiento, sino una entrega genuina, un precio ineludible que debía pagarse para aplacar el hambre milenaria de algo que residía en las profundidades más allá de la comprensión humana. A través de los fragmentos descifrados del códice de jade y de los susurros enigmáticos del doctor Elías Vargas, cuya mente ya era un puente inestable entre dos realidades, la doctora Alarcón y los pocos supervivientes descubrieron la horrible verdad del pacto antiguo. El dios de ojos verdes exigía no solo tributos materiales, ni vidas humanas en el sentido físico, sino algo de un valor incalculable para la civilización y la esencia misma del ser, la memoria. La leyenda detallaba, con una precisión escalofriante, que para sellar a la entidad, una parte fundamental del conocimiento humano, o la existencia misma de una línea de tiempo, de un evento crucial, o incluso de una estirpe completa, debía ser borrada de la historia, completamente olvidada, como si nunca hubiera existido. Era un sacrificio de la verdad, una anulación de la memoria colectiva en aras de un sueño forzado para el abismo, una negación del propio pasado para asegurar un presente sin la amenaza.
La revelación cayó sobre ellos como una losa de plomo, aplastando cualquier esperanza remanente. Fue devastadora. ¿Cómo elegir qué olvidar? ¿Cómo borrar una parte de la propia historia de la humanidad, reescribir el pasado de una forma tan drástica? ¿Sería la existencia de ciertas invenciones que cambiaron el mundo? ¿El conocimiento de un arte o ciencia específica que había impulsado su desarrollo? O, lo más cruel de todos los sacrificios imaginables, la memoria de todos los que estaban a bordo del buque, convirtiéndolos en meros fantasmas sin historia, para que el resto del mundo pudiera continuar en su ignorancia bendita, sin saber el precio pagado? La moralidad de la situación era insoportable, una carga que ni el ser humano más fuerte podría soportar sin quebrarse. Salvar a millones de vidas borrando la historia, o dejar que el terror ascienda desde las profundidades y consuma todo, la vida y la memoria por igual. El doctor Elías, en uno de sus raros y perturbadores momentos de lucidez parcial, profirió una profecía tan aterradora como clara: el abismo no acepta falsedades. El sacrificio debe ser verdadero. La mente debe olvidar para que el terror duerma. Es la única forma. De lo contrario, todo se irá. Él, ya profundamente corrompido, parecía casi abrazar la idea, viendo en ella una forma de reunirse con la verdad de los ojos abisales, de volverse parte de la entidad misma. La tentación de ceder, de rendirse a esa solución primaria, de soltar la carga de la elección, era inmensa. Pero el costo era la esencia misma de lo que los hacía humanos, la individualidad, la historia, la identidad. La elección final pendía, como una guillotina invisible, sobre la doctora Alarcón. Ella había visto el horror del abismo manifestarse en carne y hueso, había sido testigo de cómo la locura se extendía como una plaga. Sabía que la entidad no se detendría por sí sola, su hambre era insaciable. Pero ¿podría ella condenar la memoria de algo, o de alguien, al olvido eterno para salvar a la raza humana? El dilema era dolorosamente claro. El sacrificio no sería de sangre, ni de vidas físicas, sino de algo mucho, mucho más precioso e irrecuperable. Sería la memoria, la historia, la propia identidad colectiva. Y la respuesta, el camino a seguir para tomar esa terrible decisión, estaba inmerso en una oscuridad moral tan profunda como las aguas que guardaban el secreto ancestral de los ojos abisales. ¿Qué sería elegido para ser borrado para siempre de los anales del tiempo? ¿Y quién pagaría el precio final por esa decisión, un precio que dejaría una cicatriz eterna en la conciencia de la humanidad? La confrontación final. El dilema estaba planteado. La elección era terrible, desgarradora, pero la entidad no esperaría por una decisión ética consensuada. El hambre atávica de los ojos abisales había alcanzado su punto culminante, y las manifestaciones físicas del terror se transformaron, con una brutalidad repentina, en una confrontación directa e ineludible. El tiempo para la deliberación había terminado. Era la hora de enfrentar lo que emergía de las profundidades, de hacer la última y desesperada apuesta por la supervivencia de la humanidad, incluso si el precio era incomprensible. El buque, ahora apenas funcional y atormentado por sus propios tripulantes corrompidos, se había convertido en el escenario de un clímax que superaba cualquier pesadilla. El brillo verde pulsaba con una intensidad máxima, no confinado ya al artefacto sumergido, sino irradiando por toda el agua circundante, iluminando las formas monstruosas que se agitaban sin cesar en las profundidades circundantes. Las criaturas abisales, antes tímidas y elusivas, ahora se acercaban descaradamente al casco, probando sus defensas con golpes sordos, sus ojos bioluminiscentes fijos en las ventanas, como depredadores acorralando a su presa en un juego macabro. El sonido gutural, ese lamento primal que desgarraba el alma, resonaba por toda la estructura del buque, distorsionando los sentidos y martilleando la mente de los pocos que aún conservaban algo de cordura. La doctora Alarcón, armada únicamente con su inquebrantable determinación y los fragmentos de conocimiento prohibido que Elías, en sus breves instantes de lucidez, le había proporcionado, sabía que la batalla final no se libraría con armas convencionales, ni con explosivos. Sería un enfrentamiento con algo mucho más profundo, más allá de lo físico. El doctor Elías Vargas, ahora casi completamente bajo el dominio de la entidad, pero aún con centellas de su antigua personalidad humana, se había convertido en un guía ambiguo, una pasarela peligrosa entre los dos mundos. Él señaló el camino, la única ruta posible, el corazón mismo del artefacto.
Ese era el punto focal de la manifestación, el lugar exacto donde el sacrificio debía ser realizado para contener el horror, o donde la entidad misma sería enfrentada directamente en un último intento desesperado. El descenso final al abismo ya no era una misión de investigación científica, de descubrimiento. Era una inmersión deliberada en el infierno. El ROV, dañado pero aún operacional gracias a un esfuerzo sobrehumano, era su última esperanza, su frágil salvavidas en la oscuridad. A medida que se acercaban al artefacto, la presión sobre la mente y el cuerpo se volvía casi insoportable, una tortura constante. Las alucinaciones se mezclaban tan vívidamente con la realidad que era imposible distinguir una de otra. Formas gigantescas se movían en la periferia de la visión, tentáculos etéreos parecían estirarse para tocarlos, para atraparlos en su abrazo frío. El propio fondo del océano, el lecho marino inerte, parecía retorcerse, pulsando en perfecta sintonía con la luz verde dominante. Era como si el agua misma hubiera adquirido una conciencia maligna, una voluntad propia, y los ojos abisales fueran la manifestación suprema de su ira primordial, milenios de resentimiento concentrados. La confrontación final no fue un combate físico en el sentido convencional de choques y explosiones. Fue un enfrentamiento de voluntades, de mentes. La entidad, revelada en su forma más pura una vasta conciencia de luz verde y tinieblas, sin forma definida, pero con una presencia avasalladora que llenaba el abismo entero, intentó aplastar a la doctora. Alarcón y la memoria colectiva de la humanidad con visiones de terror cósmico y el peso insoportable de milenios de historia olvidada. La doctora. Alarcón, con la fuerza de la desesperación, tuvo que canalizar el sacrificio, la verdad que debía ser borrada, hacia el corazón del artefacto, mientras la entidad intentaba desesperadamente impedirlo, enviando a sus heraldos corpóreos y oleadas de terror psíquico que amenazaban con destruir su mente. El clímax fue una batalla silenciosa, invisible para los ojos físicos, pero monumental en sus implicaciones, librada en las profundidades inexploradas, donde el destino de la memoria humana y la seguridad del mundo pendían de un hilo invisible y precario. La falsa esperanza de victoria. La confrontación en las profundidades fue un silencio aterrador, más ensordecedor que cualquier explosión concebible. Cuando la luz verde del artefacto finalmente disminuyó, o pareció disminuir, y el lamento primal del abismo se convirtió en un murmullo distante, un suspiro de alivio, casi herético por su incredulidad, escapó de los labios de los pocos supervivientes. La batalla, esa lucha titánica contra lo incomprensible, había terminado. El terror de los ojos abisales estaba, aparentemente, contenido. Pero la victoria tenía un sabor amargo, metálico en la boca, y la paz conquistada era, en el fondo, una ilusión tan frágil como el cristal. La doctora. Alarcón, exhausta y quebrada en espíritu, pero aún viva por un milagro inexplicable, emergió del ROV dañado. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, su mente había sido probada hasta el límite de la locura. El artefacto había vuelto a su estado de latencia, un objeto inerte en el fondo oscuro. El brillo verde había desaparecido por completo del agua circundante y de las paredes del buque, y las sombras parecían más densas que nunca. Las criaturas abisales, antes tan agresivas y omnipresentes, retrocedieron a las sombras más profundas, volviéndose de nuevo espectros invisibles, una amenaza que esperaba su momento. El silencio, antes opresivo y lleno de susurros, ahora parecía casi normal. Era una calma inquietante. Una paz forzada, sí, pero paz al fin y al cabo. Sin embargo, el precio de aquella victoria no tardaría en revelarse. El doctor Elías Vargas, el arqueólogo obsesivo, había desaparecido. Su cuerpo nunca fue encontrado ni en los restos del ROV ni en las cercanías del artefacto. La entidad lo había consumido por completo, o quizás se había convertido en parte de ella, un mensajero infortunado en el reino sombrío al que ahora pertenecía. Su mente brillante, su pasión por el conocimiento, su esencia misma, fueron el tributo final que el abismo exigió por su interferencia. Y Elías no fue el único. De los pocos tripulantes que habían logrado sobrevivir a la manifestación física del terror, sus mentes estaban irremediablemente dañadas. Algunos permanecieron en estado catatónico, ausentes, sus ojos fijos en un punto distante. Otros hablaban en lenguas indescifrables, sus ojos vacíos o aún con un ligero y perturbador brillo verdoso que revelaba la presencia de algo más dentro de ellos.
Eran meras cáscaras de lo que alguna vez fueron. Memorias vivientes, silenciosas y aterradoras, de lo que el abismo podía hacerle a un alma. El buque de investigación, ahora un espectro flotante y mudo, fue encontrado días después por un carguero mercante, a cientos de kilómetros de su ruta original, a la deriva como un barco fantasma. La historia de la doctora Alarcón, coherente y escalofriante, y la condición perturbadora de la tripulación, fueron descartadas de inmediato por las autoridades como delirios inducidos por el estrés extremo y la privación sensorial. ¿El artefacto? Ninguna señal. Las autoridades no encontraron nada más allá de lecturas de sonar anómalas y una historia de locura colectiva. El evento fue clasificado, convenientemente, como un accidente marítimo con una posible contaminación tóxica o un caso extremo de histeria masiva, para evitar el pánico. El conocimiento prohibido que la doctora Alarcón había adquirido, el ritual del sacrificio de la memoria, fue convenientemente descartado o borrado de los registros oficiales, perdido para el mundo exterior. Esa fue la verdadera victoria de la entidad, la reescritura de la memoria humana. La humanidad colectivamente olvidó el brillo verde, las criaturas abisales, el artefacto. La leyenda regresó a ser solo un cuento de pescadores viejos, una superstición sin fundamento, un eco lejano de un miedo que no existía. La doctora Alarcón, una heroína olvidada, vivía con el peso de la verdad, una verdad que no podía compartir, una carga solitaria. Ella sabía que la paz era frágil, una ilusión momentánea, porque el abismo, aunque aparentemente dormido, no estaba muerto. Solo esperaba. Y en las noches de luna nueva, cuando las olas rompían en las playas lejanas, o en cualquier costa, o incluso en la tranquila quietud de lugares como Campos do Jordão, un brillo sutil, casi imperceptible, todavía podía verse en las profundidades oscuras, como un recordatorio persistente. Una promesa silenciosa de que el ciclo, un día, sería reactivado. La victoria había sido simplemente una tregua, un breve respiro antes de la siguiente incursión. El legado persistente. El mundo siguió su curso, envuelto en su bienaventurada ignorancia. La historia de la doctora Alarcón y del buque desaparecido fue archivada como una tragedia incomprensible, una nota al pie de página olvidada en los anales de la oceanografía moderna. La humanidad borró la memoria del horror, tal como el pacto ancestral lo exigía. Pero el abismo, el abismo nunca olvida. Y su legado, su influencia sutil e insidiosa, persistía, tejiéndose en los bordes de la realidad, un recordatorio silencioso de que la verdadera victoria, en última instancia, había sido suya. La doctora Alarcón, forzada a vivir con la verdad solitaria y el peso abrumador de haber sido la única en presenciar y recordar los horrores inenarrables, pasó el resto de sus días intentando, de forma discreta y casi obsesiva, rastrear anomalías, patrones. Se dio cuenta de que, aunque el artefacto estaba dormido, la firma de los ojos abisales, su presencia corruptora, continuaba manifestándose en otros lugares, en escalas más pequeñas, casi imperceptibles para el ojo no entrenado. Fugas inexplicables de energía en plataformas petrolíferas en el Golfo de México, desactivación temporal de equipos electrónicos en zonas costeras aisladas, reportes esporádicos de pesadillas colectivas en comunidades pesqueras remotas. Signos, para quien supiera interpretarlos, de que la entidad no estaba muerta, solo al acecho, esperando el próximo ciclo, la siguiente oportunidad para resurgir. El eco del sacrificio de la memoria reverberaba de formas inusitadas en la propia estructura de la civilización. Historiadores encontraban lagunas inexplicables en registros antiguos, periodos completos sin eventos documentados, como si páginas enteras de la historia hubieran sido arrancadas con una mano invisible. Descubrimientos arqueológicos que deberían haber revolucionado el entendimiento humano eran misteriosamente extraviados u olvidados en archivos polvorientos, su importancia inexplicablemente desvanecida. La civilización misma parecía tener un punto ciego para ciertas verdades, un mecanismo de autopreservación impuesto por el abismo, que garantizaba que la humanidad nunca más mirara demasiado profundo en ciertas direcciones del conocimiento. Pero el legado más perturbador de todos era el humano. Aquellos que fueron expuestos al artefacto, incluso brevemente, o que tuvieron contacto con los pocos supervivientes, cargaban una marca indeleble. Una sensibilidad extraña, una intuición para la oscuridad, una conexión latente con lo inefable.
Surgían relatos de niños nacidos en comunidades litorales con ojos de un tono inusual de verde, que parecían ver cosas que los demás no veían, o que susurraban palabras en lenguas incomprensibles durante el sueño, como si fueran ecos de voces antiguas. ¿Eran los ojos del abismo manifestándose en una nueva generación? Una nueva estirpe, quizás, marcada por la influencia de aquello que casi destruyó el mundo. Y así, la historia, que parece haber terminado en el silencio del olvido, en realidad nunca concluye. El viejo lobo de mar, Seca Ribeiro, testigo de tantos misterios y de pesadillas que se hicieron realidad, todavía se sienta en el muelle. Él mira hacia el mar, hacia la oscuridad que se extiende más allá del alcance de cualquier luz. Sabe que, incluso aquí en Campos do Jordão, lejos de la costa, en la tranquilidad de la montaña, el mundo carga la cicatriz de lo que casi ascendió. La amenaza no se ha ido. Está dormida, sí, pero su brillo verde, sutil e insidioso, aún puede ser visto en ciertos momentos. Un reflejo en el agua, un destello en el ojo de alguien, un susurro en el viento nocturno. Los ojos abisales están siempre observando. Y la verdad es que el ciclo, un día, volverá. La pregunta no es si el abismo exigirá su próximo sacrificio, sino cuándo. ¿Y quién, o qué, elegirán esta vez? Narrador, esta es la verdadera faz de un miedo ancestral que la ciencia insiste en ignorar. Una verdad que pocos se atreven a contemplar. Si han sentido el escalofrío de esta historia, si su mente ahora se cuestiona sobre las profundidades de nuestro mundo, dejen su like y compartan este video. El conocimiento es poder, pero también puede ser su mayor maldición. Suscríbanse al canal para desvelar más secretos que la historia oficial ha decidido ocultar. Años han pasado desde los eventos que sacudieron la costa de Baja California. El mundo, sumido en su amnesia forzada, continuó su curso, ignorante de la verdad que se le había arrancado. La doctora Alarcón, una Cassandra moderna, vivió sus últimos días en un aislamiento autoimpuesto, sus escritos incomprendidos, sus advertencias descartadas como meros delirios de una mente quebrada. Se fue, llevándose consigo la totalidad de la verdad que el abismo la obligó a cargar en soledad. Pero el silencio que siguió a su partida no era de paz duradera, sino la respiración contenida y expectante de un depredador al acecho. El legado de los ojos abisales ya no se manifestaba en explosiones de terror visibles para todos, sino en un murmullo constante en la periferia de la conciencia global. En comunidades costeras olvidadas de México, como en remotos pueblos de Yucatán o en las playas aisladas del Pacífico, comenzaron a surgir cuentos susurrados de niños que jugaban con burbujas de luz verde subacuáticas o que dibujaban símbolos complejos en las arenas de la playa con una extraña precisión, símbolos que resonaban con los del artefacto. No eran las víctimas directas de la locura o el ataque físico, sino una nueva generación, nacida con una extraña afinidad por las profundidades, como si el abismo hubiera plantado semillas de su esencia en suelo humano. Algunos de estos jóvenes mostraban una inteligencia precoz y una capacidad para resolver problemas complejos de formas no convencionales, pero sus ojos, a veces, adquirían aquel brillo familiar, un verde etéreo que parecía cargar ecos de milenios, una conexión latente. La tecnología avanzó a pasos agigantados, pero con ella, la humanidad tendió a mirar más hacia las estrellas que hacia las profundidades de su propio planeta. Sin embargo, en el subsuelo de la era digital, comenzaron a emerger susurros tecnológicos, señales de radio inexplicables captadas de puntos remotos del océano que no correspondían a nada conocido, patrones sísmicos que no encajaban con terremotos registrados, y la ocasional falla global de sistemas de comunicación que parecía tener una perturbadora origen submarino, como si algo estuviera interfiriendo. ¿Eran los ojos abisales probando sus límites, evaluando las nuevas vulnerabilidades de la civilización? O, peor aún, estaban aprendiendo sobre la nueva forma de vida que ellos mismos habían permitido existir en la superficie, una civilización que ahora dependía de la conectividad? Uno de los efectos más sutiles y perturbadores del sacrificio de la memoria era la incapacidad de la humanidad para fijarse en ciertas investigaciones. Proyectos de exploración de fosas oceánicas profundas eran inexplicablemente abandonados sin razón aparente, sus presupuestos cortados, sus científicos reasignados. Inversiones masivas en tecnologías de perforación submarina eran misteriosamente desviadas hacia otras áreas, menos prometedoras. Era como si una mano invisible, o una voluntad colectiva inconsciente impuesta por la entidad,
los alejara sistemáticamente de las áreas donde la entidad dormía, protegiendo su letargo. Una paz garantizada por la ignorancia forzada, una tranquilidad construida sobre el olvido. Pero la doctora Alarcón lo sabía, y el viejo Seca lo sabe, toda paz es temporal. Y para el viejo Seca, que aún mira el horizonte desde aquí en Campos do Jordão, la verdad es una carga solitaria. Él ve a los turistas, a las familias, viviendo sus vidas en la tranquilidad de la montaña, tan distantes del océano y de sus horrores. Pero él sabe que el brillo verde, el eco sombrío, no está confinado al agua salada ni a las costas lejanas. Está en la propia memoria del planeta, esperando su momento. Percibe una ligera brisa que viene de la dirección este, un aire frío que no debería estar allí en la montaña, y siente el olor a sal, una sal extraña, antigua, que no pertenece. Un llamado inconfundible. La historia que ha contado no es el fin, sino el prólogo. Porque los ojos abisales no fueron derrotados. Simplemente retrocedieron, aprendieron de su encuentro, y ahora, a través de sus hijos humanos y de su control sobre la memoria colectiva, están más cerca que nunca de reescribir el próximo capítulo de la historia humana. Y esta vez, quizás no haya sacrificio que los detenga. El juego, en realidad, apenas ha comenzado.